Lo que vamos a ver hoy es la formación de enlace carbono-carbono vía el uso de enolatos. Ustedes ya vieron lo que son los enolatos, las características que implican, sobre qué tipo de estructuras se forman esto que llamamos enolatos, la regioquímica, si hay más de una opción de formación de estos aniones, ¿sí? La estabilidad, que implica un control cinético, que implica un control termodinámico. Bueno, con todos estos conocimientos lo que vamos a ver ahora es el uso de esos enolatos como forma de generar enlaces carbono-carbono y ello implica muchísimas reacciones, como por ejemplo alquilación, aldólica, condensación, microanelación de Robinson, condensación de Claisen, Novenagel, Mannich, Bailey-Hillman. Todas estas reacciones que están planteadas aquí utilizan enolatos para generar enlace carbono-carbono. La que vamos a ver hoy específicamente es la alquilación, que implica y cómo se da esta reacción. Iniciemos entonces viendo la alquilación de enolatos en el carbono alfa a función carbonilo. ¿Qué implica esto? Bueno, alquilar implica incorporar un grupo alquilante R, ¿sí? En el carbono alfa. ¿A quién? A una función carbonilo. Aquí estamos hablando de aldehídos o cetonas y el grupo que aporta el alquilante, ¿sí? Y si vemos acá dice, ¿qué implica la reacción? La presencia de un electrófilo que tiene que tener el grupo R que yo quiero incorporar en ese enlace carbono-carbono nuevo, que tiene que tener un buen grupo saliente porque a la hora del ataque por parte del enolato, del nucleófilo, del enolato generado por el aldehído o la cetona en ese medio básico, va a ser este carbono, el alfa al carbonilo que generó su enolato, el que va a atacar al grupo que soporta en el reactivo alquilante, en el electrófilo, el buen grupo saliente, ¿sí? Al carbono que soporta el buen grupo saliente, generando el nuevo enlace carbono-carbono en la posición alfa al carbonilo e incorporando el grupo R que proporcionó el electrófilo, ¿sí? ¿Qué implica este mecanismo? Un mecanismo SN2 típico del que ya conocen, en donde lo primero que se forma es la formación del enolato, ¿sí? Y luego ese enolato como nucleófilo que ataca al electrófilo que es el reactivo alquilante. ¿Qué sucede si yo tengo un carbonilo que es asimétrico? Una cetona asimétrica y por lo tanto tengo hidrógenos aquí en alfa, hidrógenos aquí en alfa, dos posiciones regioquímicas a la hora de la posible alquilación que no son equivalentes. Bueno, ustedes ya vieron que pueden trabajar en condiciones cinéticas o en condiciones termodinámicas y en función de las condiciones que elijan pueden quitar o los hidrógenos que tienen menor impedimento estérico, utilizando bases voluminosas, contra iones coordinantes como el litio, bajas temperaturas, generarían este tipo de enolatos en donde la nucleofilia está en este carbono alfa, habiendo perdido los hidrógenos menos impedidos, ¿sí? Y por lo tanto, el ataque va a ser de este carbono al electrófilo y se incorpora en esta posición el grupo alquilante. Ahora, si en vez de usar condiciones cinéticas yo hubiese usado condiciones termodinámicas, bueno, a la hora de la alquilación lo voy a hacer en la posición en donde están los hidrógenos más impedidos. Recuerden que el pK suba de estos hidrógenos y de este es el mismo, pero en estas condiciones yo favorezco la formación del enolato termodinámico y en estas condiciones favorezco la formación del enolato cinético. A la hora de la formación del enolato termodinámico, es este el carbono que va a ser nucleofílico atacando al electrófilo. Entonces, a través de estas dos opciones que estamos viendo, el mecanismo es el mismo, siempre genero el enolato, lo que pasa es que la regioquímica de la reacción cambia porque las condiciones que utilizo para formar un enolato u otro son diferentes, ¿sí? Veamos un poquito si esta alquilación es exclusiva de aldehídos o cetonas. No, existen también otras estructuras que si pueden generar enolatos irán vía la alquilación. Por ejemplo, las beta-dicetonas o los beta-dialdehídos, los beta-cetoésteres, esto puede ser un carbonilo de una cetona o un aldehído, o los diésteres. Lo que hay que tener en claro es, aquí hay hidrógenos en alfa a ambos grupos carbonilo, que son ácidos, cuya acidez no es la misma que los que estarían aquí. Lo mismo pasa acá, y aquí solamente hay este tipo de hidrógenos. ¿A qué vamos con esto? Que a la hora de generar el enolato que atacará al electrófilo correspondiente, puedo regular usando determinada basicidad o regulando la base, qué tipo de hidrógeno saco. Si estos que están aquí,
estos que están aquí, estos aquí, y eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es que la alquilación no es exclusiva de aldehídos o cetonas, también la dan este tipo de estructuras y siempre pasando por el mismo tipo de mecanismo, la formación del enolato en primera instancia en presencia de la base y luego el ataque de ese enolato a el reactivo alquilante correspondiente. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que proponemos? Estos que están aquí. Y vamos a leer un poquito lo que nos piden. Y se propone una estructura y mecanismos razonables, como podría saber por espectroscopía que la reacción se dio. Puede que no hagamos todas las reacciones que están involucradas en las transparencias, ¿sí? Muchas están para que ustedes las hagan como ejercicios. Vamos a ir viendo el contenido en la medida en que necesitemos abordar la temática, ¿sí? Hagamos la primera, esta que está aquí. Bueno, veamos un poquito. ¿Cómo se razonan estos ejercicios y qué implica el poder saber qué tipo de estructuras se obtienen? Bueno, lo primero que hay que ver es sobre qué sustrato estoy trabajando. Estoy trabajando sobre un diéster, un beta diéster, ¿sí? En donde tengo alfa a los dos grupos carbonilo de los ésteres, ¿sí? A las dos funciones éster, hidrógenos. Hidrógenos que son ácidos, ¿sí? Que al perderse se estabiliza su pérdida por resonancia, generando una base conjugada que es estable. Hidrógenos que tienen un pK de 13 y por lo tanto el hidróxido de sodio le da la fuerza de la base para quitarlos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo que pensar qué es lo primero que va a suceder, es una reacción ácido-base, en donde se van a perder de a uno estos hidrógenos. ¿La fuerza de la base le da para quitarlos? Sí. Se pierde primero uno, se forma la base conjugada correspondiente, en donde la nucleofilia está dada sobre este carbono y va a ser este carbono alfa a ambas funciones carbonilo del éster que va a ser el nucleofílico para atacar al electrófilo correspondiente que tiene un buen grupo saliente que es el yodo. Esto es el primer reactivo alquilante que se forma y si yo sigo teniendo, como se postula acá, un exceso de la base, bueno, otro equivalente del hidróxido de sodio quitará este protón, otra vez generará el enolato correspondiente y otra vez ese enolato atacará a otro equivalente del yoduro de metilo, que como trabajo en exceso no hay problema, y por lo tanto este será el compuesto final que se obtiene de la dialquilación en el carbono alfa a ambas funciones ésteres. ¿Cómo puedo saber si realmente obtuve el compuesto o no? Bueno, espectroscópicamente debería comparar estas señales con estas otras. ¿Dónde está el cambio en la estructura del compuesto A respecto al malonato de partida? En el hecho de que el malonato pierde, a la hora de alquilarse, estos hidrógenos metilenos, alfa a ambos grupos éster, e incorpora en el compuesto final dos grupos metilo. Por lo tanto, una de las formas de saber si me dio o no es buscar los correspondientes metilos en un desplazamiento de 1 a 2 partes por millón y a su vez ver si en el espectro del compuesto A se perdieron las señales correspondientes a los hidrógenos del metileno que estarían en 3 partes por millón. Entonces, en estos ejercicios, el compuesto A sería este que está aquí, en donde, debido a un exceso del electrófilo y un exceso de la base, se pudo dialquilar en la posición alfa a ambos grupos ésteres el malonato. Veamos un poquito este otro ejercicio que está aquí, que es el segundo, en donde tengo una beta-dicetona, uso hidróxido de sodio también en exceso y el mismo agente alquilante. Veamos. Bueno, al igual que el ejercicio anterior, tenemos que ver un poquito qué nos plantea esta propuesta, ¿sí? Partimos de una beta-dicetona, en donde tenemos tres posiciones, estas dos que son equivalentes y esta otra que no es equivalente a las dos de la punta, en donde tenemos diferentes tipos de hidrógenos con diferentes acidez, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar con el hidróxido de sodio, con un pK de 15-16, el metanol en exceso y un yoduro de metilo como un agente alquilante. Entonces lo primero que nosotros debemos mirar es la estructura y decir, bueno, ¿cuáles son los hidrógenos ácidos que tengo? ¿Cuántos? Y si hay diferente acidez entre ellos. Y si vemos, tenemos aquellos hidrógenos que están entre las dos funciones carbonilo, cuyo pK es 9, y aquellos hidrógenos que están sobre los metilos terminales de esta dicetona, donde su pK es 19-20. Como yo estoy usando hidróxido de sodio, ¿sí? Que es una base cuyo pK es 15-16, ella podrá sacar este tipo de hidrógenos, pero no podrá desplazar los hidrógenos que están en los metilos terminales de la dicetona, porque la acidez no le alcanza la fuerza de la base para quitar estos protones, ¿sí?
Entonces, ¿qué implicará esto? Bueno, que el mecanismo a la hora de la alquilación implica que un grupo hidroxilo, como hoy dijimos, toma de a uno por vez los hidrógenos, ¿sí? Desplaza un hidrógeno en la reacción ácido-base primero, se genera la base conjugada correspondiente, el carbanión queda sobre el carbono que está entre los dos grupos carbonilo, este carbanión es el enolato que va a ser el nucleófilo que va a atacar al electrófilo. Puedo plantearlo desde cualquiera de esas estructuras resonantes, ese ataque, ataca al electrófilo, genera el primer producto de alquilación. Si yo no tengo más equivalentes de base, quedará aquí la reacción. Pero si yo tengo un exceso de la base y sigo teniendo hidrógenos en este carbono, cuyo pK sub A es 9 y pueden ser desplazados por hidróxido de sodio como base, entonces podré seguir sacándolos, genero el siguiente enolato sobre este carbono, vuelvo a hacer el ataque sobre el yoduro de metilo, que es mi electrófilo, y aquí será el producto B, que es el producto de dialquilación, ¿sí? Muy bien, igual que hoy, ¿cómo hago para saber si se dio o no el producto? Bueno, deberé comparar la estructura de este compuesto respecto a la estructura de este. O dicho de otra forma, cuando nosotros hacemos la reacción en el laboratorio, no comparamos la estructura del material de partida, su resonancia, con la estructura de la resonancia del producto final, sino que buscamos las señales correspondientes a este producto, ¿sí?, en su espectro de resonancia correspondiente, ya sea de protón o de carbono. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en particular? Como dijimos hoy, la presencia de los metilenos tal que me indiquen que se ha alquilado. Entonces, más o menos esto era lo que hablábamos hoy, de dónde están las señales correspondientes a estos metilenos, ¿sí?, perdón, a estos metilos, ¿sí?, y que no debería haber los metilenos correspondientes. Sigamos adelante. Este ejercicio ya lo vimos, este también, bueno, veamos qué pasa aquí. Y fíjense, la base que voy a utilizar no es hidróxido de sodio, es una base muchísimo más fuerte, pero estoy postulando un equivalente nada más, no un exceso, ¿sí? Y luego vamos a ver que si postulo un equivalente, suceden determinadas cosas. Si postulo un exceso, el mecanismo puede ir por otra vía y es lo que vamos a ver al final de este repartido, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver qué le sucede a esta beta-dicetona, la misma que el ejercicio anterior, pero si en vez de usar hidróxido de sodio uso hidruro de sodio, un equivalente. Bueno, otra vez, el mismo análisis de los protones ácidos que tiene la molécula. Pero cuidado, acá voy a utilizar una base que bien puede desplazar estos hidrógenos, que son mucho más ácidos que estos de la punta. Pero ¿qué pasa? Como tengo un solo equivalente, desplazará los hidrógenos más ácidos. Si yo tuviera más de un equivalente, bueno, luego vamos a ver qué sucede. A pesar de que la fuerza de la base le da para desplazar este tipo de protones con un pK sub A de 19-20, y ni que hablar con estos protones de un pK sub A de 9, como tengo un solo equivalente, primero quito los más ácidos y el equivalente que usa quita este protón primero. Bueno, ¿qué implicaría entonces esta secuencia mecanística que ya vimos? Y el producto C que me plantean acá con un solo equivalente sería este. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo adicionando a la mezcla de reacción un equivalente más de hidruro de sodio? Bueno, otra vez, ese siguiente equivalente, uno solo, capta este protón, otra vez me genera el enolato correspondiente, ataca. Sigo ahora sobre este compuesto adicionando hidruro de sodio, otro equivalente más. Bueno, ahora o capto estos protones o estos que son equivalentes, son iguales, ¿sí? Entonces, bueno, genero la base conjugada, el enolato correspondiente, ataco al electrófilo y empiezo a alquilar en las posiciones de las puntas, porque ahora sobre este sustrato los nuevos equivalentes de hidruro de sodio no podrán quitar hidrógenos aquí porque no los tengo, solamente están aquí y tienen un pK sub A de 19-20 que la base puede quitar. Ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a adicionar cada vez más con todo esto que dijimos, otros equivalentes más? Bueno, recuerden, el hidruro de sodio implica una base pequeña, ¿sí? Entonces se pierden. Aquí paso a tener un sustrato que o pierde hidrógenos aquí o pierde hidrógenos acá. Pero el hidruro de sodio es pequeñito, ¿sí? Y podemos considerar que estamos más en condiciones termodinámicas que cinéticas. Por lo tanto, tomará aquellos hidrógenos tanto sea este como este, pero los más impedidos. Entonces la siguiente metilación, la siguiente alquilación no se hace sobre este carbono, se hace sobre este.
Entonces, si yo puedo ir adicionando de a uno los equivalentes de hidruro de sodio y de a uno los equivalentes de electrófilo, veré que al principio primero entran aquí, después entran todos aquí y después van entrando aquí, ¿sí? Para obtener finalmente este producto polialquilado. Vamos a ver luego de que todo este razonamiento que fuimos planteando, adicionando de a uno por vez los equivalentes de hidruro de sodio, algo muy difícil de hacer a nivel experimental, ¿sí? Cuando yo lo hago con un exceso del hidruro de sodio, puede que no camine por este mecanismo tal cual y a la hora de generar el enolato existan otras posibilidades. Lo vamos a ver al final, ¿sí? Sigamos adelante. Bueno, entonces vemos que en este caso, si uso un solo equivalente de hidruro de sodio y un solo equivalente de hidruro de metilo, genero este compuesto C y luego con un exceso que se adiciona de a poco, hago la polialquilación. Este ejercicio que vamos a ver ahora al final es un ejercicio típico de parcial o de examen, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, otra vez, tengo el malonato de dimetilo, un diéster, estos hidrógenos son ácidos, tengo hidróxido de sodio como la base que los puede quitar, genero el enolato correspondiente, pero ahora mi agente alquilante tiene dos carbonos que tienen una electrofilia importante. Pero, evidentemente, el mejor grupo saliente es el bromo. Quiere decir que si yo tengo que plantear el mecanismo a la hora de la alquilación se puede dar tanto aquí como aquí, pero será en esta posición la preferencial para generar el primer intermedio alquilante del mecanismo. Se libera el bromuro. Pero como ustedes saben, usaba hidróxido de sodio en exceso. Vuelvo a tomar el protón que está sobre este carbono, porque tiene el pK sub A correspondiente como para ser desplazado por el hidróxido de sodio. Genero el enolato correspondiente y sus formas resonantes. Y ahora ustedes van a ver que las intramoleculares muchas veces son más favorables que las intermoleculares. ¿Qué significa esto? Que este carbanión tiene cerca en la misma molécula y a determinados carbonos de él un grupo electrofílico al cual puede atacar. Ese carbono electrofílico tiene un buen grupo saliente, no tan bueno como el bromo, pero sí como el cloro. Entonces, este carbanión atacará a este carbono, liberando el cloruro y generando este ciclo que está aquí. Y este es el compuesto de alquilación que se forma cuando el malonato de dimetilo, el medio básico, se hace reaccionar con 1, 2, 3, el 1-bromo, 3-cloro-propano. ¿Sí? El ejercicio sigue y nos plantea que, bueno, llegado a este punto, ahora lo pongo en condiciones básicas. Ustedes saben que el éster, el medio acuoso básico, se hidroliza. El mecanismo de hidrólisis de los ésteres es de la 101 y ya lo vimos. Cuando yo hago una hidrólisis del éster, lo puedo hacer en medio básico o en medio ácido. Si lo hago en medio básico, mi último paso es la neutralización. Hasta aquí, todo este caminito que está aquí es un caminito que ya han recorrido con la 101. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo un diácido? Un alfa-beta diácido, ¿sí? Que si yo doy calor, se puede hacer este mecanismo ya pericíclico a través del ciclo, ¿sí? Es un mecanismo en donde uno de los grupos hidroxilo, ¿sí? Pierde un carboxilo, pierde un hidrógeno, ¿sí? A través de esta secuencia de ciclos, ¿sí? Y se libera anhídrido carbónico. Se llama descarboxilación, ¿sí? Generando este producto final. Dice, los beta-cetoésteres pueden descarboxilar el medio básico. El mecanismo implica la hidrólisis del éster seguido de la pérdida de anhídrido carbónico mediante un mecanismo pericíclico promovido por calor. Y este es el mecanismo pericíclico, donde el sistema pi de uno de los ácidos carboxílicos, del carbonilo del ácido carboxílico, toma el hidrógeno del otro ácido carboxílico, ¿sí? El par de electrones de este enlace hidrógeno-oxígeno va hacia el carbono-oxígeno, liberándose anhídrido carbónico, y este par de electrones viene hacia aquí, dejando una especie de enol, se llama cetoenol, el equilibrio cetonólico, que tautomeriza al ácido carboxílico correspondiente. Esta descarboxilación es muy importante, la vamos a ver muchísimo, la tienen que aprender, la tienen que entender. Hasta acá es todo lo que vimos en la 101, la hidrólisis básica de ésteres
que lleva luego de la neutralización al diácido correspondiente. Es este el nuevo mecanismo que estamos planteando de descarboxilación, que luego de que lo entienden es fácilmente incorporado. Bueno, entonces, ¿cuál sería el producto final que se obtiene? Esos dos que están allí. Sigamos adelante. Bueno, aquí estamos planteando otros ejercicios, ¿sí? En donde les preguntamos qué pasa si sobre esta cetona, que es simétrica, se le hace reaccionar con dos equivalentes de la base, -78, y con dos equivalentes del yoduro de metilo, ¿sí? Entonces la propuesta es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar tanto en un caso como en el otro? Y deben elegir el sustrato que se forma más el sustrato correspondiente, ¿sí? Están a su vez aquí lo que da, ¿sí? Pero de alguna manera se los dejamos como ejercicios para que ustedes los hagan y los razonen, ¿sí? Y razonen por qué en este caso que puede o alquilar una vez en cada posición o alquilar en la misma posición, este es el preferencial, ¿sí? Piensen, traten de ver, si yo uso LDA, un equivalente, a la primera hora saco uno o saco otro, me da igual, pero después de que entró uno de los agentes alquilantes, la LDA va a tomar aquel protón de menor impedimento estérico y a pesar de que este protón, ¿sí? O el protón que se genera después de que se alquiló en una posición, sea de la misma basicidad, perdón, de la misma acidez que este otro, bueno, a la hora de acercarse a la base voluminosa, lo va a querer hacer por este lado. El mismo razonamiento lo tienen que plantear aquí y simplemente vamos a ver qué pasa en este caso concreto, ¿sí? Y los demás los vamos a ir viendo en las clases de los martes y los jueves en función de lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, veamos un poquito entonces este ejercicio en particular, el último. Tengo esta estructura, ¿sí? Que es un ciclo de 6 sustituido que tiene un carbonilo, una ciclohexanona, pero sustituida. Y esta ciclohexanona, este carbonilo de la cetona, solamente tiene hidrógenos ácidos en esta posición porque aquí están sustituida la posición por dos grupos metilo. Estos hidrógenos ácidos tienen un pK sub A de 19-20 y LDA como base lo puede sacar perfectamente. Muy bien, un equivalente se va a usar, lo que significa que el equivalente o toma este protón o toma este, le da igual, ¿sí? Entonces, veamos un poquito qué sucede luego de que se forma el enolato y ese enolato ataca al yoduro de metilo, que es nuestro reactivo alquilante, ¿sí? Dice, ¿cuál de los dos ciclos alquilados se obtiene y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este ciclo alquilado y este? Simplemente la estereoquímica que adopta el reactivo alquilante a la hora de posicionarse sobre el carbono en alfa al carbonilo. El carbono que se alquila es el mismo, pero en este caso la entrada de ese grupo alquilante que deja un carbono que es quiral, lo hace por el mismo lado del ciclo que este sustituyente y en este caso la entrada del grupo alquilante lo hace por el lado opuesto a este sustituyente. ¿Cuál de los dos es prioritario y por qué? Este que está aquí. Entonces, ¿a qué se debe esa prioridad? Veamos un poquito. Si nosotros tenemos el enolato, que es un enolato que es plano, ¿sí? A la hora de que este enolato ataque por el carbono en alfa, el carbonilo, lo puede hacer o por el mismo lado que el grupo terbutilo o lo puede hacer por el lado opuesto del grupo terbutilo. Si lo hace por el mismo lado del grupo terbutilo al electrófilo, va a tener muchísimo más impedimento estérico que si lo hace por el lado opuesto, lo que significa que a la hora de la cinética y la energía involucrada en este mecanismo, hay como una cara preferencial de ataque del enolato al electrófilo, generando en mayor proporción este reactivo alquilante en donde el grupo que entra lo hace por la cara opuesta al grupo voluminoso que ya plantea el compuesto, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar muchas veces, vamos a ver algunos requerimientos estéricos, pero es interesante que lo tengan presente, de que si bien las posibilidades de entrada del reactivo alquilante son las mismas, ¿sí? Si la molécula tiene cierta rigidez y hay alguna cara preferencial de ataque del enolato respecto a otro, ya sea por un impedimento estérico o por otros factores, bueno, puede que a la hora de formar el compuesto de alquilación no sea igual la proporción de los diferentes productos que se pueden obtener. ¿Sí? Veamos ahora qué pasa con sistemas beta dicarbonílicos que ya los trabajamos, ya los vimos en los primeros ejercicios que vimos, pero que de alguna manera no
dependiendo de la fuerza de la base, es cómo es el mecanismo a la hora de la alquilación, ¿sí? Esto es exactamente lo que razonamos cuando teníamos esta beta-dicetona y poníamos hidróxido de sodio. Si la base es débil, habíamos dicho que sobre este sistema teníamos una serie de hidrógenos aquí, cuyo pKa es diferente a estos hidrógenos que está acá. Cuando la base, como el hidróxido de sodio del ejercicio que hicimos, solamente le da para quitar estos hidrógenos, quita uno primero, se forma el enolato. El siguiente equivalente de base, si existe, no va a reaccionar sobre el enolato correspondiente, se va a dar la alquilación y ahora sí el siguiente equivalente de la base, que solamente tiene fuerza para quitar estos hidrógenos y no estos que están a los lados de cada uno de los carbonilos, es que quita este protón, forma el enolato, vuelve a generar la alquilación correspondiente. Aquí está un poquito lo que implica las pautas y lo que se ve es que los dos grupos R entran en el mismo carbono entre ambos carbonilos. Esta es la secuencia mecanística postulada y esto es el ejercicio que habíamos visto en donde teníamos la beta-dicetona y el hidróxido de sodio como la base y el agente alquilante. ¿Qué sucede ahora si en vez de una base débil, ¿sí? Yo uso una base fuerte? Y aquí es el ejemplo que vimos con hidruro de sodio. Cuando yo hice este ejemplo anteriormente con hidruro de sodio, les planteé que primero usaba un equivalente de hidruro de sodio, luego adicionaba el siguiente, luego adicionaba el siguiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exceso de esa base fuerte, el mecanismo a través del cual se alquila no es inicialmente acá y luego acá. Cambia un poquito. Y entonces, lo importante es que si yo tengo una base fuerte, base que le da la fuerza para quitar este tipo de hidrógenos ácidos, pero estos también, lo que sucede es que al principio el primer equivalente, por supuesto, tomará los hidrógenos más ácidos, que son estos que están aquí formando este enolato. Pero desde aquí que la presencia de otro equivalente de esa base fuerte le permite no tocar este hidrógeno, sino tocar y desplazar algunos de los hidrógenos que están en la posición alfa a cada uno de los carbonilos por separado. Entonces, cuando este enolato se formó en primera instancia, el segundo equivalente de la base va a quitar o este hidrógeno o este que son equivalentes, generando un dianión. Un dianión que se estabiliza con el contraión de la base. Este dianión que se estabiliza por el contraión de la base tiene estas formas resonantes. Y es recién habiéndose formado este dianión que va a ser nucleófilo y atacar a algún equivalente del electrófilo. ¿En qué posiciones? Hay dos posiciones posibles de ataque. Esta que se generó última y esta que se generó primero. Bueno, esta que se generó primero es el anión más estable, por lo tanto es el menos nucleófilo. Y esta, que fue el hidrógeno que se perdió último, es el nucleófilo más fuerte, ¿sí? Y el menos estable de todos. Por lo tanto, va a ser el que actúe primero y el que ataque a la primer molécula del electrófilo alquilante. ¿Esto qué nos muestra? Que la alquilación se da en esta posición primero y no en esta. El segundo equivalente, ahora sí, lo va a atacar este nucleófilo, este carbono nucleofílico en esta posición y va a entrar aquí. ¿Esto qué permite? Que cuando yo tengo bases fuertes, a esto se llama gamma alquilación. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente elegir qué va a entrar en esta posición y qué va a entrar en esta posición. Puedo generar este anión, ¿sí? Y en esta posición gamma, alfa, beta, gamma, considerando a este carbono del carbonilo como referencia, alfa, beta, gamma, en este carbanión que genero en la posición gamma, hacer la alquilación. Y yo puedo elegir que R azul sea diferente a R rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esto? La base más fuerte toma primero uno de los hidrógenos más ácidos, generando el primer enolato que pierde un segundo protón de los metilos terminales, formándose un dienolato que se estabiliza con el metal de la base. La primera alquilación se da en el carbono más nucleófilo, carbono que presentaba los hidrógenos menos ácidos, los que se pierden último, y la segunda alquilación se da sobre el carbono nucleofílico que está entre los dos carbonos
entre los dos carbonilos, ¿sí? Los hidrógenos que se pierden primero. Lo importante es que los dos grupos R no entran a los mismos carbonos, sino entran en posiciones diferentes. Y a esto se le llama gamma alquilación. ¿Cuándo se da una gamma alquilación? Cuando yo tengo un sistema beta cetoéster, ¿sí? O beta diéster, mejor dicho, un beta diéster, exactamente, y uso, o una beta dicetona, y uso una base fuerte, considerando por lo menos 2 equivalentes de esa base fuerte. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes razonen, para que ustedes hagan, para que ustedes vean, ¿sí? Que los vamos a ir viendo en las clases de consulta y que ustedes tienen como para ir razonando lo que fuimos viendo. Vamos a ver este ejercicio que está aquí de todos los que están postulados. Bueno, otra vez, acá tenemos un beta, miro esto porque es el éster, alfa beta cetoéster. Este beta cetoéster en estas condiciones, un equivalente de la base, va a perder el hidrógeno más ácido. Recuerden, están estos hidrógenos que son ácidos, pero estos también, pero estos son más ácidos. Por lo tanto, el único equivalente del metóxido toma este protón. Cuando toma este protón, genera, ¿sí? El enolato correspondiente y sus formas resonantes. Pero ahora, el electrófilo es este que está aquí. ¿Cuáles son las diferentes posiciones sobre las cuales puede atacar? Bueno, si miramos la opción de ataque A, bueno, puede atacar a este carbono, abriendo aquí y generando esta especie que está acá. Pero también este sistema epoxio alfa-beta insaturado puede ser atacado a través del otro carbono del epoxio, porque son dos carbonos que son asimétricos. Si está atacado aquí, entonces este par de electrones se abre hacia el oxígeno, generando este intermedio que luego el alcoxio ataca al carbonilo, abre y genera esto que está acá. ¿Sí? Esto ya lo saben, esto es algo como si fuera una transesterificación, ¿no verdad? Aquí también se está dando la transesterificación. Y la última posición de ataque del enolato, siempre el mismo carbono del enolato, pero en diferentes posiciones, es la llamada 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan? Cuando vimos sistemas 1, 4 para organometálicos, es decir, ataque en esta posición. ¿Por qué? Porque el par de electrones pi puede venir para acá y esto abre, ¿sí? Me deja este sistema otra vez con un oxígeno con carga negativa que en la intramolecular hará la transesterificación. Lo importante acá no es esta parte del mecanismo, ¿sí? Sino es el ver que puedo generar un único enolato, pero según la especie electrofílica que tenga, será a qué posición de ataque puede dar ese enolato. Y luego, repito, tanto en este caso como en este, lo que se hace es una transesterificación, ¿sí? En medio básico, en donde este alcoxio ataca al carbonilo del éster, abre al intermedio tetraédrico y luego se va esto como buen grupo saliente, que es el metoxilo. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa acá, generando diferentes ciclos, ¿sí? O diferentes lactonas, que son ésteres cíclicos, con diferentes posiciones de sustitución. Bueno, aquí es un poquito ejercicios de parcial, ¿sí? Para que ustedes vean y para poder discutir después, si no les quedó claro, en las clases de consulta que vamos a tener los martes y los jueves.